Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Dediqué 2 años cuidando a mi padre viudo, pero me quitó la herencia por no tener hijos. Cuando me fui, nadie quiso cuidarlo. Mi vida cambió drásticamente hace 3 años cuando perdimos a mi madre por cáncer. Solo quedamos mi padre, mi hermano mayor y yo. La pérdida de mamá afectó profundamente a mi padre, quien la amaba con toda su alma. El dolor lo transformó en una persona irreconocible, y su sufrimiento emocional y mental ha sido devastador de presenciar. Durante los últimos 2 años y medio, me convertí en la principal cuidadora de mi padre. Antes de esto, tenía una vida independiente y un trabajo lejos de casa. Sin embargo, al ver cómo el fallecimiento de mamá lo había destrozado, sentí que era mi deber regresar y estar presente para apoyarlo en este momento tan difícil de su vida. Mi hermano mayor tiene su propia familia que atender. Está casado y vive en otra ciudad con su esposa e hijos. Sus compromisos familiares le impidieron mudarse de vuelta con papá, lo que significó que la responsabilidad de cuidarlo recayó principalmente sobre mis hombros. Aunque ha sido una tarea inmensa, intenté dar lo mejor de mí por él. En estos 2 años y medio, me entregué completamente al cuidado de mi padre. Mi dedicación fue total, pero la situación estaba lejos de ser simple. Mi padre había tenido problemas con el alcohol y el juego en el pasado, vicios que había superado gracias a mi madre. Sin embargo, después de perderla, perdió toda motivación y recayó en estos hábitos destructivos. Se descuidó por completo, pasaba días sin ducharse, rechazaba la comida que le preparaba, y se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. Ver su deterioro me partía el corazón. Me ocupaba de todo, sus comidas, sus medicamentos, y su cuidado general, aunque muchas veces se resistía. Manejaba hasta el bar para recogerlo en la madrugada, exhausta después de mi propio día, pero siempre presente para él. Lo vigilaba constantemente, temerosa de que pudiera lastimarse. Cualquiera que haya cuidado a un padre en duelo y autodestructivo, entenderá el agotamiento físico, emocional y mental que implica. No es una tarea sencilla, pero lo hice por amor. Mi mayor deseo era verlo sanar, encontrar paz y volver a ser él mismo. Era un ciclo sin fin de atender sus necesidades mientras intentaba ayudarlo a salir de su depresión causada por el dolor. Durante todo este tiempo, mi hermano y su esposa brillaron por su ausencia. Mi hermano solo aparecía en Navidad, fingiendo estar involucrado en la vida de papá, pero la realidad era muy diferente. Nunca llamaba para saber cómo estaba, y cuando papá intentaba contactarlo, frecuentemente ni siquiera contestaba sus llamadas. Me frustraba y dolía enormemente ver lo desconectado que estaba mi hermano, dejándome manejar toda la situación sola, mientras él continuaba con su vida, como si nada hubiera cambiado después de perder a mamá. La situación llegó a un punto crítico cuando papá decidió escribir su testamento. Mi madre siempre había expresado su deseo de que la herencia se dividiera equitativamente entre mi hermano y yo, pues ambos éramos sus hijos y creía en la igualdad. Para dar contexto, la casa donde vive mi padre originalmente pertenecía al abuelo de mi madre, quien se la dio como regalo de bodas. Después del fallecimiento de mamá, la propiedad pasó a nombre de mi padre. Naturalmente, pensé que respetaría los deseos de mamá y dividiría la casa entre mi hermano y yo. Sin embargo, me llevé una sorpresa devastadora cuando mi padre me informó que planeaba nombrar a mi hermano como único heredero de todo su patrimonio. No solo la casa, sino también todos sus ahorros y activos financieros serían para él. Me quedé completamente atónita ante esta noticia. Quiero dejar algo muy claro, no soy una persona materialista. No me habría molestado si hubiera decidido no dejarme dinero. Pero su decisión me parecía incomprensible. ¿Por qué favorecería a mi hermano, que había estado tan ausente y desinteresado, por encima de mí, que había estado junto a él día tras día desde que perdimos a mamá? ¿Por qué me excluía después de haber dedicado tanto tiempo y energía a cuidarlo cuando más me necesitaba? Cuando le pregunté sus razones, su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que dejarme cualquier propiedad o dinero sería un desperdicio porque, a diferencia de mi hermano, yo no tenía una familia propia. Me llamó una mujer sin hijos y explicó que, como mi hermano tenía hijos, ellos podrían aprovechar mejor la herencia. Si mi condición de no tener hijos hubiera sido por elección, sus palabras no me habrían afectado tanto. Pero la verdad es que anhelo profundamente ser madre, pero no he podido lograrlo. Para dar contexto, estuve casada anteriormente y mi ex y yo intentamos desesperadamente tener hijos. Cada embarazo traía consigo una nueva esperanza. Creía que esta vez sería diferente, que finalmente me convertiría en madre. Pero cada vez, el destino me arrebataba esa ilusión. El último aborto espontáneo fue particularmente devastador. Me destruyó por completo. Pasé días sin poder funcionar. Me consumía la culpa, aunque los médicos me aseguraron repetidamente que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo.
pero saberlo no aliviaba el dolor ni el abrumador sentimiento de pérdida. La situación empeoró debido al comportamiento de mi exmarido y su familia, quienes fueron extremadamente abusivos conmigo, tanto emocional como psicológicamente. Me trataron como si fuera defectuosa por no poder tener hijos. Su crueldad no tenía límites y después de mi último aborto, mi ex dejó claro que no permanecería a mi lado. Me abandonó, como si mi valor como esposa estuviera únicamente ligado a mi capacidad de darle hijos. Después de ese matrimonio, quedé tan traumatizada por la experiencia que no he podido iniciar otra relación. El miedo a ser lastimada nuevamente, el trauma de las pérdidas y el dolor persistente de lo vivido han dejado una marca profunda en mí. Por eso, cuando mi padre me llamó mujer sin hijos, sentí como si me hubiera apuñalado directamente en el corazón. Él conocía mi historia, toda la familia sabía por lo que había pasado. Mi madre siempre había sido mi apoyo durante esos momentos difíciles, consolándome y asegurándome que nada era mi culpa. Sin embargo, ahí estaba mi padre, prácticamente culpándome por algo que estaba completamente fuera de mi control. ¿Acaso mi incapacidad para tener hijos me hacía menos valiosa a los ojos de mi padre? ¿Significaba que no merecía ser tratada igual que mi hermano? ¿Mi valor como mujer estaba únicamente determinado por mi capacidad de procrear, como si ese fuera mi único propósito en la vida? Le expliqué a mi padre que, independientemente de si podía darle nietos o no, seguía siendo su hija. Le recordé que tanto mi hermano como yo merecíamos ser amados por igual y que la herencia debería dividirse de manera equitativa. Sin embargo, su respuesta me hirió aún más profundamente. Papá admitió abiertamente que no podía evitar amar más a mi hermano porque le había dado nietos. Explicó que quería que mi hermano heredara todo para que sus hijos, sus nietos, pudieran tener una vida sin preocupaciones económicas. Y como si eso no fuera suficientemente doloroso, me acusó de ser codiciosa por tan solo cuestionar su decisión. Sus palabras me hirieron tan profundamente, que ni siquiera pude encontrar la fuerza para seguir discutiendo. Me quedé sentada allí, abrumada por el dolor y la incredulidad. Sentí que todos los sacrificios que había hecho por mi padre, todo el amor y cuidado que le había brindado, no significaban nada al final. Todo porque no pude darle lo que él consideraba más importante. Después de esa dolorosa conversación con mi padre, algo cambió dentro de mí. Comencé a verlo de manera diferente. Se hizo dolorosamente evidente que favorecería a mi hermano sin importar lo que yo hiciera o cuánto me sacrificara. Empecé a cuestionarme por qué seguía postergando mi vida para cuidarlo. ¿Por qué permanecía en esta situación cuando podía avanzar? Encontrar un mejor trabajo y comenzar a vivir para mí misma. Y eso fue exactamente lo que hice. Empecé a buscar un nuevo trabajo mejor remunerado, algo que me permitiera mudarme y construir el tipo de vida que merecía. Cuando finalmente recibí una oferta, actué sin dudar. Empaqué mis pertenencias y me fui. Ni siquiera me molesté en avisarle a mi padre con anticipación. Más tarde, cuando mi padre llamó confundido y molesto, preguntando por mi paradero y por qué mis cosas habían desaparecido de la casa, simplemente le informé que me había mudado. Se enfureció. Me gritó, exigiendo saber quién cocinaría para él, limpiaría la casa o lo cuidaría ahora. Le respondí directamente, puedes cuidarte tú mismo, papá. Probablemente no era lo que quería escuchar, pero había alcanzado mi límite y era momento de que comenzara a responsabilizarse de sí mismo. Mi hermano también me llamó al enterarse de mi mudanza. Me regañó diciendo que papá aún me necesitaba, y me acusó de abandonarlo. No acepté sus reproches. Le dije claramente que si estaba tan preocupado por papá, entonces él debería dar un paso al frente y hacerse cargo de nuestro padre. Le recordé que ya había hecho más que suficiente, y que ahora era su turno. Eso pareció silenciarlo rápidamente. No tuvo mucho más que decir después de eso. Por primera vez en años, sentí que finalmente me estaba priorizando a mí misma. No fue una decisión fácil, pero era la correcta para mi bienestar. Han transcurrido 10 meses desde que me mudé de mi ciudad natal y, honestamente, la vida en mi nueva ciudad ha sido renovadora. Disfruto de mi trabajo, mis compañeros y la independencia que he recuperado. Finalmente siento que estoy comenzando a reconstruirme después de años de desgaste emocional y mental. Sin embargo, la semana pasada recibí una llamada de mi hermano. Me informó que papá había sufrido un derrame cerebral. Me dijo que aunque papá seguía con vida, su condición era crítica y la situación parecía seria. Como mi hermano está registrado como el contacto de emergencia de papá, el hospital se comunicó primero con él. Luego mi hermano me explicó que aunque él y su esposa realmente querían visitar, estaban comprometidos con algunas obligaciones laborales importantes. Me pidió que volara a casa y cuidara de papá hasta que él pudiera encontrar espacio en su agenda para venir. Mi hermano enfatizó que esta vez mi cuidado de papá sería temporal,
como si eso hiciera que la petición fuera menos frustrante. Después de todo este tiempo, después de todo lo ocurrido, esperaba que yo abandonara todo nuevamente, y asumiera la responsabilidad que él y su esposa no estaban dispuestos a tomar. Era como si la historia se repitiera, conmigo siendo la cuidadora por defecto mientras él dictaba las condiciones desde lejos. Le pedí que especificara a qué se refería con temporalmente. Mi hermano finalmente admitió que papá ahora necesitaba cuidados las 24 horas del día debido a la gravedad de su condición de salud. Luego mencionó que su esposa estaba esperando otro bebé, así que incluso cuando visitara, solo podría quedarse con papá por unos días. Básicamente me estaba pidiendo que me mudara de nuevo con papá y asumiera la responsabilidad, al menos hasta que se pudieran hacer otros arreglos en el futuro. En este punto, me negué categóricamente. Le dije con firmeza pero tranquilamente, que aunque no me importaba ir a ver a papá por unos días, no podía ni quería quedarme más tiempo. Le sugerí que contratara a un cuidador de tiempo completo que proporcionara la atención que papá necesitaba y lo pagara él mismo, ya que yo ya no estaba en posición de asumir esa carga. Mi negativa enfureció a mi hermano, quien me acusó de ser egoísta por negarme a cuidar de papá. Me dijo que mi trabajo no era tan importante como el suyo, y sugirió que debería tomar una licencia prolongada, o incluso renunciar a mi trabajo por completo para priorizar a nuestra familia. Continuó hablando sobre cómo las familias deberían ser lo primero, como si yo no hubiera sacrificado ya años de mi vida haciendo exactamente eso mientras él apenas contribuía. Le recordé a mi hermano que papá también era su familia, y que esencialmente estaba tratando de transferirme su responsabilidad, mientras él y su esposa continuaban con sus cómodas vidas. Señalé que ya había dedicado 2 años y medio al cuidado de papá, sacrificando mi propia vida y carrera en el proceso, mientras que él apenas había ayudado durante ese tiempo. Eso lo enfureció aún más. Mi hermano se enojó y me acusó de ser inmadura por llevar la cuenta. Incluso llegó a decir que si mi madre estuviera viva, estaría avergonzada de mí por negarme a cuidar de papá. Sus palabras pretendían hacerme sentir culpable, pero solo aumentaron mi frustración. Le respondí duramente, señalando que si mi madre estuviera viva, probablemente estaría más avergonzada de él por evadir sus responsabilidades como hijo mayor y tratar de forzar a su hermana a manejarlo todo. No era mi obligación seguir siendo siempre la cuidadora de papá, especialmente después de todo lo que ya había hecho. Desde esa discusión, la relación con mi hermano se ha vuelto muy tensa. Se mantiene frío y enojado conmigo, constantemente intentando presionarme para que acepte sus demandas. Actúa como si fuera mi única responsabilidad manejar todo lo relacionado con el cuidado de papá. Pero me he mantenido firme en mi decisión. Me niego rotundamente a ser manipulada o a dejar que me hagan sentir culpable para sacrificar mi bienestar otra vez por personas que parecen verme como un recurso sin límites que pueden usar a su conveniencia. ¿Soy yo la mala por mantenerme firme en mi decisión? Después de todo lo que he pasado, después de sacrificar tanto tiempo de mi vida cuidando a papá mientras mi hermano seguía con su vida normal, ¿realmente estoy equivocada por negarme a volver a esa situación? Especialmente considerando cómo mi padre dejó clara su preferencia por mi hermano y sus nietos, descartando todo lo que yo había hecho por él. Mi hermano sigue insistiendo en que debo dejar mi nueva vida y trabajo para volver a cuidar a papá, pero siento que finalmente estoy construyendo algo para mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, estoy priorizando mi propio bienestar y felicidad. ¿Eso me hace una mala hija o una mala hermana? ¿O simplemente estoy poniendo límites saludables después de años de dar sin recibir nada a cambio? Actualización 1. Necesito aclarar algunos puntos importantes. Mi enojo con mi padre no se limita solo a su decisión sobre la herencia. Lo que realmente me lastima es que nunca reconoció todo lo que hice por él. Todos esos años de dedicación y sacrificio parecen haber pasado completamente desapercibidos para él. Es como si todo el esfuerzo que invertí no tuviera ningún valor a sus ojos. Durante nuestra infancia, mi padre nunca fue verdaderamente presente en nuestras vidas. Mi madre era quien llevaba todo el peso de la crianza, tanto mía como de mi hermano. Ella era nuestro pilar emocional, quien se aseguraba de que tuviéramos todo lo necesario. Por eso mismo, tanto mi hermano como yo desarrollamos un vínculo más cercano con mamá, mientras papá permanecía distante, enfocado en sus propios asuntos. Durante la enfermedad de mamá, mi hermano y yo nos esforzamos al máximo por estar presentes. La visitábamos frecuentemente, intentando brindarle todo el apoyo posible, aunque irónicamente era ella quien seguía siendo nuestro mayor apoyo, no papá. Tras su fallecimiento, tuve que tomar una decisión difícil. Mi hermano optó por regresar a su vida normal con su familia, como si nada hubiera cambiado. Yo, en cambio, elegí dejar mi trabajo y volver a mi ciudad natal, aceptando un empleo con menor pago solo para poder estar cerca de papá y cuidarlo. La situación con mi padre no era nada fácil.
Llegaba ebrio todas las noches, y el alcohol lo volvía agresivo y difícil de manejar. No era solo su forma de beber lo que causaba problemas, sino también cómo desperdiciaba el dinero en apuestas y alcohol, frecuentemente creando dificultades financieras. No dudaba en pedirme dinero constantemente, como si yo tuviera la obligación de entregarle todo lo que ganaba. A pesar de estas circunstancias, asumí todas las responsabilidades. Cocinaba para él, limpiaba sus desastres y me aseguraba de que todas las facturas estuvieran pagadas. Me convertí en su única cuidadora, manejando todo por mi cuenta. Mientras tanto, mi hermano se mantenía completamente al margen. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, él es quien recibe todo el amor y reconocimiento de papá, simplemente porque tiene hijos y yo no. Mis sacrificios parecen invisibles ante sus ojos. Es como si todo mi esfuerzo valiera menos solo porque no soy madre. Esta situación es claramente injusta. Por eso me niego a renunciar a mi trabajo actual, pausar mi vida y volver a vivir con mi padre. Actualización 2. Esta semana visité a mi padre, y fue una experiencia que me removió muchas emociones. El derrame cerebral afectó significativamente su capacidad de comunicación. Ahora habla más despacio y con cierta dificultad, aunque los médicos mantienen un pronóstico optimista. Creen que con los cuidados adecuados y cambios en su estilo de vida, podrá recuperar gran parte de sus habilidades anteriores y retomar una vida más normal. Al verme, mi padre mostró una alegría genuina. Nos abrazamos y, con su habla pausada, me expresó cuánto me había extrañado durante estos meses. Pasamos un tiempo conversando y poniéndonos al día. Me compartió su decepción porque mi hermano y su esposa aún no habían ido a verlo, lo cual me sorprendió bastante. Intenté justificar la ausencia de mi hermano mencionando sus ocupaciones habituales, pero esto no pareció consolar mucho a papá. Entonces, mi padre se abrió de una manera inesperada. Me confesó que deseaba que nunca me hubiera mudado y me habló de su soledad viviendo solo en la casa. Mencionó que mi hermano nunca lo llamaba ni lo visitaba, reconociendo que yo era la única hija que verdaderamente había estado presente para él. Le sonreí, sintiendo una mezcla de emociones, y simplemente agradecí que finalmente reconociera esta verdad. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando papá empezó a sugerir que debería considerar volver a vivir con él debido a su derrame cerebral. Enfatizó que ahora necesitaba más cuidados que nunca, y que yo podría ayudarlo como lo había hecho antes. Sus palabras me tomaron desprevenida, y supe que debía manejar la situación con delicadeza. Le expliqué amablemente que las circunstancias eran diferentes ahora, y que no podíamos simplemente volver al pasado. Le ofrecí quedarme algunos días, pero le aclaré que necesitábamos contratar a un cuidador profesional de tiempo completo para atender sus necesidades diarias. Mi padre reaccionó negativamente a esta sugerencia. Argumentó inmediatamente que no quería que un extraño lo cuidara cuando me tenía a mí, su cuidadora natural. Sus palabras me impactaron. Le expliqué con gentileza pero firmemente que cuidar a alguien en recuperación de un derrame cerebral requiere una dedicación total, algo que yo no podía asumir sola. Le aseguré que me aseguraría de encontrar un cuidador profesional, amable y dedicado. Incluso me ofrecía quedarme unos días más para ayudarlo a adaptarse, pero mi padre se negó a considerar esta opción. Insistió en que me quedara con él y me preguntó, casi suplicando, por qué me negaba a cuidarlo. Luego, en lo que percibí como un intento de manipulación emocional, dijo: «Ni siquiera tienes una familia y puedes dejar fácilmente tu trabajo. Simplemente múdate conmigo y cuídame. El médico quiere que alguien me vigile de cerca y nadie puede hacer este trabajo mejor que tú». Esta insistencia constante comenzó a frustrarme cada vez más. Sentía que mis explicaciones caían en oídos sordos. Mientras más hablábamos, más me costaba entender por qué tanto mi padre como mi hermano persistían en menospreciar mi trabajo, mi carrera, y las decisiones que había tomado para mi vida. Era como si esperaran que abandonara todo, me doblegara y sacrificara mi propia felicidad solo para cuidarlos, sin cuestionamientos. Finalmente, no pude contener más mi frustración. Le pregunté directamente: ¿le habrías pedido lo mismo a mi hermano? ¿Esperarías que él renunciara a su trabajo y familia solo para volver a vivir contigo? Esperaba que viera el trato desigual entre mi hermano y yo, pero su respuesta solo aumentó mi frustración. Simplemente respondió, casi con desdén, que no era lo mismo ya que mi hermano tiene su propia familia que atender. En ese momento, decidí expresar claramente mi posición. Le dije a papá que yo era una persona independiente con mi propia vida y decisiones, que ser su hija no me convertía automáticamente en su cuidadora permanente. Le expliqué con firmeza pero con respeto que la decisión de cuidarlo o no me correspondía a mí, y que en este momento no estaba dispuesta a hacer ese sacrificio. Vivir con él anteriormente no había sido fácil y no quería volver a esa situación. Mi padre respondió argumentando su enfermedad, su dolor y su soledad.
Me habló de su miedo y depresión por vivir solo en esa casa tan grande. Entendía sus sentimientos, pero no podía permitir que su condición se usara para invalidar mis necesidades y límites. Le expliqué que aunque comprendía su situación y quería apoyarlo, esto no significaba que debía abandonar todo nuevamente. Le prometí mantenerme en contacto regular, supervisar su bienestar y asegurarme de que tuviera todo lo necesario, pero vivir con él no era una opción viable. Aunque me preocupaba por él y quería lo mejor para su recuperación, esto no implicaba sacrificar mi propia vida y felicidad por su comodidad. La expectativa de que solo yo debía hacer sacrificios mientras mi hermano continuaba su vida sin presiones similares, era algo que ya no podía aceptar. Sentía que estaba intentando manipularme con culpa por querer vivir mi propia vida, lo cual era injusto. Sabía que necesitaba mantenerme firme en mi decisión. En ese momento, mi padre me acusó de guardarle rencor por su decisión de dejar la herencia a mi hermano. Parecía creer que esto era la razón de mi supuesta falta de cooperación. Intentó manipularme sugiriendo que me arrepentiría de no ayudarlo cuando él ya no estuviera, pero me negué a dejar que me hiciera sentir culpable. Había dedicado tantos años a estar presente para él, asumiendo responsabilidades que nadie más quería tomar, y ahora que establecía límites saludables, estaba usando todas las tácticas posibles para hacerme sentir culpable. Me mantuve firme en mi posición. Le aclaré que sus decisiones sobre la herencia no tenían relación con mis sentimientos actuales. Esto se trataba de sus acciones a lo largo del tiempo, de cómo me había tratado diferente a mi hermano, y de cómo había esperado que yo sacrificara todo por él sin considerar mis propias necesidades. Le recordé que su situación actual era consecuencia de sus propias decisiones, y que era momento de que asumiera la responsabilidad por ellas. Sabía que estas palabras eran difíciles de escuchar para él, pero eran necesarias. Necesitaba comprender el impacto de su comportamiento y comenzar a responsabilizarse por sus acciones. A pesar de esta conversación difícil, cumplí mi palabra y me quedé con papá. Después de su alta del hospital, lo ayudé a instalarse en casa, y he estado cuidándolo desde entonces. Ha sido una gran responsabilidad, y no ha sido fácil, pero me he esforzado por manejar todo lo mejor posible. También he estado buscando activamente un cuidador de tiempo completo para cuando regrese a mi trabajo, ya que no puedo extender más mi ausencia laboral. Mañana se supone que mi hermano vendrá de visita, lo cual es notable porque hasta ahora no ha venido ni una sola vez. Aunque me mantiene informada sobre la salud de papá por teléfono, no hizo ningún esfuerzo por visitarlo en el hospital. Ahora que papá está en casa, finalmente decidió venir. Es difícil no sentir cierta frustración por esto, considerando que he tenido que manejar todo mientras él ha estado ausente como de costumbre. Supongo que mañana veremos si su visita marca alguna diferencia o si será más de lo mismo. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y sé que algunos se preguntan cómo han evolucionado las cosas. Para responder a las preguntas más frecuentes, no me mudé de vuelta con papá, a pesar de las súplicas tanto suyas como de mi hermano. He regresado a mi ciudad y continúo en mi gratificante trabajo. Después de muchas discusiones, mi hermano y yo llegamos finalmente a un acuerdo y contratamos un cuidador de tiempo completo para papá, con mi hermano haciéndose cargo de los gastos. Me siento realmente aliviada por esta decisión, especialmente porque la salud de mi padre ha mejorado considerablemente. Según el médico, en las próximas semanas ni siquiera necesitará un cuidador, lo cual es una señal muy positiva de su recuperación. Me mantengo en contacto diario con papá a través de llamadas telefónicas para saber cómo está. Ha sido reconfortante mantener esta conexión aunque no esté físicamente presente todo el tiempo. He decidido volar a casa para Año Nuevo y pasar tiempo con él. Siento que es lo correcto, especialmente después de todo lo que hemos atravesado. Estoy ilusionada por verlo, comprobar sus progresos y disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Ha sido un camino desafiante, pero el panorama es definitivamente más esperanzador ahora. Para quienes preguntan, mi padre no ha modificado su testamento. Aún planea dejarle todo a mi hermano, pero honestamente, he logrado hacer las paces con esa decisión. Él sigue creyendo que mi hermano y sus hijos podrán aprovechar mejor la herencia. Aunque antes esto me molestaba, ahora realmente no me afecta. He aceptado que no puedo cambiar la forma de pensar de mi padre. Él es como es. Lo más importante ahora es mi propia vida, y lo que estoy construyendo para mí misma. Me enfoco en mi trabajo, ahorro dinero, y planifico mi futuro. He comprendido que no necesito la herencia de mi padre para estar bien, soy capaz de cuidarme a mí misma y forjar mi propio camino, confío en que estaré bien independientemente de lo que suceda. Las cosas avanzan en una dirección positiva, y eso es lo que verdaderamente importa en este momento.